señal, hoy estamos. No sería leal de mi parte señalar la audiencia para el viernes por respeto a los plazos procesales que nos dice 48 horas en casos de cometimiento preventivo, porque le comento que hasta el día sábado la tablilla de audiencias está toda copada, ¿no? No es real, no es ético señalar una audiencia en unos 10 minutos sabiendo que no se va a llevar. Entonces, por eso hago esta explicación y los invito a que vengan al juzgado porque estamos trabajando prácticamente hasta altas horas de la noche, lo cual no hay problema. Pero Se le no tengo, entiende, distinguida autoridad, no tenemos ninguna observación con que se doctor, señale audiencia fuera del plazo. No tenemos ninguna gracias. observación como parte imputada. Perfecto, doctor. Entonces la audiencia, el domingo no puedo señalar porque es el día de las elecciones, ¿no? Porque yo señalo domingo más, pero no, este domingo no puede ser porque no va a haber un trabajo normal por las elecciones. Entonces, doctor, la audiencia para su proceso en los dos casos serían para el lunes 16 de diciembre, 9:30 y 10 de la mañana. ¿Alguna observación, doctor? Para este lunes, 9:30 y 10 de la mañana, ¿verdad, doctora? Para este Claro. lunes que viene. Sí, 16. Perfecto, ninguna observación. No sería 17, ¿no es? Perdón. 16. 16, Lunes perfecto, 16. autoridad, ninguna observación. Gracias, doctor. Con lo cual queda usted notificado y vamos a ser útiles y le vamos a notificar con los dos señalamientos. ¿Está bien? 9 y La 30. palabra autoridad, vamos a solicitar, esta audiencia de cesación ha sido presentado con un memorial suelto y el anterior memorial de cesación ha sido acompañado con varias literales. Protestamos pasar a su juzgado a proporcionar las copias necesarias para la notificación. Gracias, doctor. Entonces, reitero, la audiencia se va a desarrollar el día 16 de diciembre a las 9:30 para el tema de la situación procesal y también para la sensación de las 10, ¿no? De forma continua. Notificada a la parte imputada a través de su abogado, notifíquese al penal de San Pedro, que ha sido notificado, pero no está ejecutado. Notifíquese también al Ministerio Público de la parte víctima y se exhorta y recomienda a la señora secretaria de que debe cumplir con las notificaciones o con generar las notificaciones sin que exista ningún tipo de problema, porque se tratan de personas privadas de libertad y procedimientos claros, los plazos son cortos, porque hay que respetar también ese derecho, perdón, respetar sus otros derechos, porque si bien están privados de libertad, pero los otros derechos están firmes y subsistentes, ¿no? Eso es cuanto se ha dispuesto. Eso es todo, doctor Rivera. Gracias. Gracias, Doctor, autoridad. Tenga buen resto de jornada. Hasta luego. hasta luego, doctor. Doctor Patricio Pérez ya está en sala, Ministerio Público Sí, presente, doctora. Villán. El imputado está conectado. Pero perdón, pero si es que no hay problema, doctora. No hay problema, sí, pero si no, pues, ya, entonces, ya que se haga, doctor. Doctor Patricio Pérez, está aquí el doctor Laime, y está el imputado conectado, doctor, nos dijo la secretaria que usted nos iba a colaborar con aquello. No se ha notificado, doctora. Precisamente no sabía, ahorita me ha sorprendido. Sí, ahorita mismo puedo ir a decirlo al imputado de que le conecten a Por la sala favor, virtual. por favor, Ya, ya, deme tiempito, unos 3 minutitos, por favor. y eso, este,
Señor Villán, buenos días, buenas tardes. Señor Villán. Luis Villán, por favor, me responde, ya está en sala. Sí, buenas Micrófono. tardes. Aquí estoy. Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la audiencia. Está la autoridad fiscal, no está la parte víctima, pero ha sido notificada y el Ministerio Público representa los intereses de la víctima, ¿no? Entonces, el eje, doctor Patricio Pérez, por favor, el hecho de manera concreta, cuándo, cómo y dónde ha sido suscitado, la calificación ya ha sido establecida, y la petición de la medida cautelar, obviamente, con los riesgos procesales, se está solicitando detención preventiva, tiene que sumarle, por favor, necesidad, razonabilidad, temporalidad, idoneidad de la medida, ¿no? Entre 8 o 10 puntos tiene. Doctor Patricio Pérez, le concedemos la palabra. Gracias, señora juez. Muy buenas tardes a todos. Lo escuchamos, doctor. Autoridad, un hecho de robo agravado. Hola, hola. Sí, ahora sí, continúo. Pongo en conocimiento de su autoridad, señora juez, un hecho de robo agravado protagonizado por el imputado Luis Marcial Villán Mamani. Este hecho se ha suscitado en la calle Juan Azurrí de Padilla del barrio Progreso de Palos Blancos, de tal forma que esta persona ha ingresado violentando por la ventana del kiosco que está ubicado en la esquina de estas calles. Y precisamente la víctima se sorprende a esas horas de las 11:30 de ese día, porque precisamente se pone a limpiar dicho kiosco y ve que estaba forzado la ventana e ingresa a dicho kiosco y no estaba la gazafa, tampoco los dineros, y precisamente el único sospechoso era el señor Luis Marcial Villán, de tal forma que esta persona en esa noche ha ido a cenar a este kiosco y precisamente a horas 23 ha vuelto a dicho kiosco para seguramente hacer un seguimiento de cómo estaba el kiosco, de tal forma que en ese interín, una vez cuando se ha percatado la víctima de este hecho de robo, procede a llamar comenta o a noticia al señor Emeterio Emilio Maita, que es su pareja de la víctima, y estos sospechan directamente del señor Luis Marcial Villán Mamani, donde fueron a buscar por todas las calles de Palos Blancos y precisamente le encuentran en el mercado central de Palos Blancos, donde directamente le mencionan que él es el protagonista de este hecho de robo agravado suscitado en el kiosco de propiedad de la víctima. Y precisamente de manera nerviosa le dice que no era él el autor del hecho, pero a insistencias de los mismos, de la víctima y de su esposo, este señor Luis Marcial Villán menciona que sí ha procedido al robo de la gazafa y la suma de 100 bolivianos que estaba dentro del kiosco. Y precisamente menciona que estaba en compañía de otras personas que aún no se sabe quiénes fueron los, eh, los amigos que han ido a proceder al robo. De tal forma que estos son los hechos suscitados, señora juez. El suscrito fiscal de materia se ha basado en algunos elementos indiciarios que hacen viable para la imputación formal de Luis Marcial Villán Mamani. Se ha procedido a la intervención policial evocado por el sargento Reinaldo Canqui, asimismo Moisés Payé Calamani. Asimismo, existe el acta de aprehensión por particulares que ha sido entregado también a la Policía Rural Fronteriza de Palos Blancos. Asimismo, existe la
el acta de declaración informativa de la víctima Dina Lisset Kenta Salazar de fecha 9 de diciembre del 2024. Asimismo, está la declaración testifical del esposo de la víctima, Emeterio Emilio Maita Garnica, de fecha 9 de diciembre del 2024. Asimismo, existe la declaración testifical de Eloy Rolando Villalobos Colques, quien manifiesta que en fecha anterior, este testigo menciona de que el imputado había pedido su celular y precisamente ante la negativa, este personaje ha agredido físicamente al señor Eloy Rolando Villalobos. Así se tiene de la declaración expuesta por el testigo. De tal forma, existe el acta de registro del lugar del hecho donde se ha suscitado más placas fotográficas. Asimismo, se ha suscitado al imputado Luis Marcial Villán para que preste su declaración informativa y del mismo modo también existe su declaración informativa de Luis Marcial Villán Mamani. Y por último, el informe evocado por el señor investigador. Estos son los elementos indiciarios que llevan a la plena convicción del Ministerio Público a efectos de que se pueda realizar la imputación formal en contra del señor Luis Marcial Villán Mamani e imputa por el delito de robo agravado que está tipificado en el artículo 302, numeral 2 del Código Penal. Entre los riesgos procesales, señor juez, si bien el ahora imputado en su declaración informativa menciona que tiene familia, que tiene trabajo y domicilio, sin embargo no ha adjuntado ningún documento que desvirtúe el numeral 1 del artículo 234 del procedimiento penal, teniendo en cuenta incluso el ahora imputado menciona en su declaración informativa que no tiene su domicilio, pero sin embargo de ello, el ahora imputado tiene su domicilio en Palos Blancos. Y precisamente también dice que es estudiante, pero sin embargo no especifica de manera clara cuál es estudiante de secundario, universitario, etcétera, señora juez. Y precisamente el numeral 7 del artículo 234 menciona que es peligro efectivo para la sociedad, porque persona o ciudadano que está imputado es un peligro evidente para la sociedad, toda vez de que con su conducta hábilmente puede incluso ingresar a otros domicilios y proceder al robo de objetos, señor juez, y precisamente tampoco este numeral está desvirtuado. El numeral 2 del artículo 235, el imputado negativamente puede influir en la declaración de testigos, teniendo en cuenta de que han venido a la Policía Rural y Fronteriza varias personas que han perdido sus objetos, de tal forma que seguramente en el transcurso de la investigación van a prestar su declaración informativa y van a mencionar qué objetos ha procedido al robo el ahora imputado Luis Marcial Villán Mamani. De tal forma también está latente este numeral 2 del artículo 235 del procedimiento penal, por lo que en aplicación del artículo eh, 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 231 bis del Código numeral 1 del Código de Procedimiento Penal solicita la aplicación de medidas cautelares personales en contra de Luis Marcial Villán Mamani en el recinto penitenciario de San Pedro, teniendo en cuenta de que esta solicitud, señor juez, es proporcional al acto, al hecho que se ha suscitado en la localidad de Palos Blancos. Y solicitud de detención preventiva lo solicitamos por el lapso de 6 meses, teniendo en cuenta que tenemos actos investigativos que realizar todavía, como la declaración de testigos, que son víctimas múltiples, que han
que han sufrido este hecho de robo por parte del señor Luis Marcial Vidán Mamani, de tal forma que esa es la petición del suscrito fiscal de materia y se remite a la imputación formal de fecha 10 de diciembre del 2024. Téngase presente lo expuesto por la autoridad fiscal. Doctor Cuaderno, no me ha enviado los antecedentes de la investigación. No tengo Sí, nada. lo he mandado, doctora, lo he mandado a la secretaria. Está solamente la declaración, creo que es de domicilio, la cédula de identidad del ciudadano, pero acto investigativo como tal, doctor, no hay, ¿no? Concedo la palabra a la defensa. Tiene la palabra, doctor. La palabra, señora magistrada. Voy a solicitar, por favor, el legajo del cuaderno de control jurisdiccional muy respetuosamente. Permiso de avance. Muchas gracias, señora magistrada. Hemos escuchado la fundamentación del Ministerio Público, la cual respondemos de acuerdo a la Ley 463 en sus artículos 8, 38, 40 y 41. El artículo 115 al 121 del Código de la Constitución Política del Estado, el artículo 6, 7, 8, 70 y 72 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el artículo 7 al 11 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de certeza y máxime el principio de inocencia adscrito en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Señora magistrada, hemos escuchado atentamente la fundamentación del Ministerio Público en su relación fáctica de acuerdo a lo sucedido. Se tiene que, en primera instancia, establecer el artículo 233 en su numeral 1, la presunta acción. Pero la presunta acción, señora magistrada, está fundamentada en primera instancia en los hechos relativos, en primera, a la declaración informativa de la parte supuesta víctima. Pero, anteponiendo todos los elementos de convicción que revisan en la presente resolución de imputación formal, no existe indicio alguno en el cual señale que al señor Luis Marcial Vidán Mamani se le ha encontrado en primera instancia los 100 bolivianos y se le han encontrado en segunda instancia la garrafa, la cual supuestamente ha sido sustraída. En segunda instancia, no se cumple el artículo 332, teniendo en cuenta, señora magistrada, que no se ha señalado numeral alguno de un robo agravado. En primera instancia, que haya sido cometido con arma, una arma o arma al pulso contante por más de 2 personas, o que el lugar sea alejado, como señala precisamente, muchas gracias, señora magistrada, el artículo procedente al robo agravado. Pero máxime, señora magistrada, que el artículo que refiere el 232 del robo agravado tiene también sus subvertientes indicios iniciales, donde señala el Ministerio Público no ha hecho factible ninguno de estos indicios, ninguna de estas representaciones, ni ninguno de estos preceptos lógicos que señala el artículo sine qua non del 332, como señala el robo agravado. Entonces, esto no sería un robo agravado, sería un robo, ya que se ha sufrido, como ha indicado el Ministerio Público, algunos destrozos, pero no ha habido la constancia de la acción penal punitiva del 332 debidamente acreditado, como indica en su numeral 2, el cual no ha sido cometido con ninguna arma, no ha sido cometido por más personas y menos en un lugar despejado o alejado de la zona de Palos Blancos. En segunda instancia, señora magistrada, nos ha demostrado plenamente y hemos escuchado la fundamentación del Ministerio Público que se ha basado supuestamente en supuestos. La ley 1173 señala claramente que se tiene que basar en elementos de convicción o acciones ya realizadas por el Ministerio Público, las cuales tienen que ser fundamentadas de acuerdo a preceptos lógicos, lo cual no ha sucedido. En tercera instancia, señora magistrada, no voy a ser dilatorio en la misma. Nos han presentado riesgos de fuga y riesgos de obstaculización. La ley 1173 ha sido causídica y precisa, taxativa en torno a la ley. Señala que el Ministerio Público, con prueba oportuna, prudente y precisa,
tiene que explicar cuál de estos riesgos se cumple. En primera instancia, señala que no tenga un domicilio o una residencia habitual, un trabajo asentado en el país, pero, señora magistrada, hacemos perdón la palabra, eh, el acta de declaración informativa del señor Villán, en el cual, en la parte posterior de la cédula de identidad, donde señala barrio Tarantino, Palos Blancos, señala la ubicación del barrio Vainillar, croquis domiciliario del imputado, y señala que tendría un domicilio dibujado por él mismo. Hacemos precepto que tendría un domicilio indicado de acuerdo al artículo 46 y 56 de la Constitución Política del Estado, donde todo boliviano tiene un domicilio, el cual certifica en su cédula de identidad. También la ley del CEGIP indica estos preceptos al ser el señor Villán ubicado, identificado con su cédula de identidad. Teniendo en cuenta que el Ministerio Público no ha presentado ninguna documentación para indicar que éste no tuviera en primera instancia. Si existiera incertidumbre, el que se beneficiaría de esta sería el mismo imputado. La ley lo señala precisamente. En este caso, el señor ha acreditado tanto en su declaración informativa, aunque se haya puesto no tiene domicilio en su cédula de identidad, y también ha hecho un croquis a mano alzada de dónde estaría su casa, casa de la abuela donde vive Luis Marcial Villán Mamá, el cual está ubicado. En segunda instancia, nos señala que no existiría un domicilio, perdón, un trabajo. Él indica en ocupación estudiante. ¿En qué momento el Ministerio Público, teniendo la amplia colaboración de la Policía Nacional, ha indicado si este fuera estudiante de posgrado, estudiante universitario, estudiante de SEMA o estudiante de básico o secundaria, teniendo toda la amplia parte demostrativa de acuerdo a la Policía Nacional, que tendría que haber presentado ante su autoridad que éste no tuviera, como señala el 234 en su numeral 1, o que éste careciera. El señor señala en el medio informativo, en la declaración informativa, que fuera estudiante. Lo ratifica, señora magistrada, teniendo en cuenta que él a viva voz, ante la pregunta del Ministerio Público de la Ocupación, él señalaría que fuera estudiante. Lógicamente, tiene una ocupación. Del artículo 234 en su numeral 2, señora magistrada, que tenga un arraigo natural, el Ministerio Público no nos ha presentado ninguna documentación, teniendo en cuenta que solo señala que no tiene una documentación idónea y fehaciente. La ley 1173 otra vez señala ante la misma que el Ministerio Público, el acusador pleno en defensa de la sociedad, tiene que demostrar con documentación idónea que éste fuera o abandonaría el país. No nos ha presentado un arraigo, bueno, no nos ha presentado un billete de avión, un billete de bus, o que éste estaría en fuga, o mínimamente su documentación migratoria donde éste tuviera un flujo fluido de salir del país, abandonar el Estado Plurinacional de Bolivia o siquiera los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que no concurre. En tercera instancia, señora magistrada, el numeral 7, que fuera un peligro efectivo para la sociedad y para la víctima, este tiene que ser acreditado plenamente si señala ante la sociedad, porque no señala ante la víctima, tiene que ser plenamente de acuerdo a la sentencia constitucional 004 quebrado 2022-S2, la cual señala que el Ministerio Público debería presentar en primera instancia documentación de técnicos auxiliares donde la policía certifique que tuviera otras instancias que serían investigadas, en segunda instancia el REHAB y en tercera el CERESI, que acrediten que éste estuviera con alguna salida alternativa, una sentencia ejecutoriada, un mandamiento de rebeldía, incluso
que tuviera una suspensión condicional del proceso, lo cual el Ministerio Público no adjunta a la presente. ¿Cómo puede virtuar eso teniendo en cuenta que la ley 1173 señala precisamente que la documentación la tiene que ofrecer el acusador, que es el Ministerio Público? Desvirtuada esa, se pasa al 235, numeral 2. Señora magistrada, como verá, en primera instancia, la posibilidad que el imputado influyera negativamente sobre partícipes, testigos o peritos, el Ministerio Público no nos ha señalado qué peritos, qué partícipes, qué testigos, incluso qué víctimas. En esa instancia solamente nos indica las declaraciones de testigos, no señala a qué testigos se va a convocar. En segunda instancia, nos señala una inspección técnica ocular. No nos señala qué se va a llevar en esta inspección técnica ocular o cuáles mínimamente fueran los peritos partícipes o testigos que van a participar de acuerdo a la ley o al artículo 179 en la inspección técnica ocular. Usted misma lo ha dicho, señora magistrada, al establecer que en la misma imputación formal no existe una carga probatoria del Ministerio Público al señalar el artículo 233 en su numeral 3, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Por qué la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de estos 6 meses? ¿Qué va a realizar el Ministerio Público? ¿Qué acto investigativo va a llevar este tiempo? Ya que bien lo señala el artículo 233 y 239 en su situación jurídica. Se tiene que establecer la temporalidad principal. ¿Cuál es la necesidad? No existe una necesidad teniendo en cuenta que ha virtuado domicilio, trabajo, no es un peligro efectivo para la sociedad ni para la víctima. E incluso no ha habido una citación para la víctima o para otras posibles víctimas. Solo está en un supuesto. En esa instancia, ¿cuál es la proporcionalidad de la medida? No se establece en la resolución de imputación formal la proporcionalidad de la medida. No cumple el 233 en su numeral 3. Asimismo, señora magistrada, teniendo en cuenta que el señor Luis Marcial Villán Mamani solo está imputado por un supuesto acto ilegal en acción penal de robo. Solicito muy respetuosamente se aplique el artículo 231 bis en sus numerales 7, 8 y 9, teniendo en cuenta una detención domiciliaria, se restrinja lo menos posible la libertad del señor Villán y se decida lo que su autoridad determine. Muchas gracias, señora magistrada. Devuelvo a todos permiso de avance. Gracias, doctor. Téngase presente. Vamos a emitir la resolución, por favor. Don Luis Marcial Villán, ¿cuántos años tiene? Ustedes no se ve bien. 18. Recién acabo de cumplir los 18. ¿A qué se dedica? Trabajo en un taller de mecánica. Gracias. Suficiente. Vamos a emitir la resolución. Número. No se escucha. ¿Nos escucha? Ya, gracias, señor Villán, por decirnos. Vamos a aumentar el volumen, porque usted tiene que escuchar la audiencia. Ahora sí me escucha. Resolución 749/2024, Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres número 9 de la Ciudad de La Paz. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Dina Lisset Kenta Salazar en contra de Luis Marcial Villán Mamani por la posible comisión de delito de robo agravado previsto en el artículo 332, numeral 2 del Código Penal. Vistos la resolución de imputación formal presentada y sustentada por la autoridad fiscal, doctor Patricio Pérez Colque, presente el imputado de manera virtual y presente en despacho el doctor Gustavo Laime, abogado de defensa pública, que asiste al imputado. Téngase en cuenta a los fines consiguientes de ley, dejándose en constancia que la parte denunciante no se ha hecho presente en la audiencia. Considerando primero la descripción del hecho. De acuerdo a la intervención de la autoridad fiscal, nos señala que el hecho se ha producido el día 9 de diciembre de 2024, aproximadamente a horas 00:30, cuando en la calle Juan Azurduy de Padilla, del barrio Progreso de Palos Blancos, se habría suscitado un hecho de robo, protagonizado por Luis Marcial Villán Mamani,
ya que la víctima, a horas 11:30, al limpiar el kiosco, se dio cuenta que habían forzado la ventana para posteriormente ingresar y proceder a robar una garrafa y la suma de 100 bolívares. Por este hecho, da a conocer a su esposo Emeterio Emilio Maita Garnica, y ellos sospechan de Luis Marcial Villamamani porque él vino a comer a las 19 y a horas 23 p.m. volvió cuando el kiosco estaba cerrado. Precisamente por este hecho sospecharon de él. Fueron a buscarlo por todas las calles de Palos Blancos y fue encontrado en inmediaciones del Mercado Central, donde le preguntaron por este hecho. Al principio se puso nervioso, luego confesó sobre el hecho de que sí había sacado la garrafa y el dinero de la suma de 100 bolivianos, en compañía de otra persona que no conoce su nombre. De tal forma fue llevado y entregado a la Policía Rural y Fronteriza de Palos Blancos. Ese es el hecho que ha motivado la apertura de este proceso penal. Sin duda, solo vamos a considerar el hecho tal cual, conforme se ha hecho referencia, de acuerdo a la intervención de la autoridad fiscal. Considerando segundo, la calificación del hecho. La autoridad fiscal, de acuerdo a estas atribuciones, ha decidido calificar la conducta de Luis Marcial Villán Mamani, la prevista en el artículo 332 del Código Penal, porque nos dice robo agravado. Sin embargo, no se tiene, de acuerdo a la resolución de imputación formal, y tampoco se ha hecho conocer a este despacho en cuál de las vertientes configura el 332. Al efecto, cuando hablamos de robo, tenemos que hablar primero de este, porque este va a enlazar al robo agravado. ¿Qué dice el robo? El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación de las personas será sancionado con privación de libertad de 1 o 5 años. Pero la autoridad fiscal nos ha referido robo agravado. Y dice 332, corrijo en una parte, dice 332 numeral 2, ¿no? El 332 numeral 2 establece lo siguiente: la pena será de presidio de 3 a 10 años si fuera cometido por dos o más personas. Al efecto, de acuerdo a la relación de hecho, el Ministerio Público nos refiere al principal investigado, Luis Marcial Villamamani, y nos dice también que habría en la relación de hecho otra persona, ¿no? Pero no se tiene el dato concreto de este otro aspecto, más aún cuando tampoco se ha hecho referencia si los elementos que hubieran sido sustraídos hubieran sido devueltos a la parte víctima y algún otro elemento para ser considerado por ese despacho. De todas maneras, en relación a la calificación, voy a establecer una calificación provisional, porque esta va a depender de la cuestión investigativa del Ministerio Público en establecer si definitivamente se acomoda al robo simplemente o al robo agravado. Aquello, sin duda, es dentro del margen del artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, es la labor del fiscal que va a hacer. Aunque tiene una connotancia, ¿no? Cuando hablamos de robo agravado, por la pena que se atribuye, porque el robo como tal no establece una pena privativa de libertad, porque es un delito de carácter patrimonial, pero lo vamos a establecer en ese margen. Ahora, sin embargo, como se tiene también, hay algo importante que la defensa lo ha señalado y esta juzgadora también ha podido percibir. Nos dice la autoridad fiscal, dentro de los elementos o dentro de esta su calificación, que se tomen los elementos consignados, inciso A al inciso I, pero ninguno de estos no ha sido presentado a este despacho judicial, salvo la declaración del imputado, que además esa no puede ser considerada como un elemento de convicción, no puede ir en desmedro del imputado, y aquello parte de tratados y convenios internacionales, porque la declaración, salvo que la defensa lo pida, pero no lo ha pedido en esta audiencia, lo único que tenemos es la declaración informativa, la cédula de identidad y un croquis de domicilio. No hay otro elemento. Es decir, para poder generar certitud y establecer el nexo causal con la tipificación que realiza el Ministerio Público. Entendemos y vamos a comprender en todo momento que este proceso se lleva en Palos Blancos, es decir, en una provincia de nuestro departamento, y ha sido remitido a este juzgado precisamente por el turno. Pero así como la autoridad ha interoperado la declaración, ni siquiera interoperado, me disculpo, no ha interoperado, le ha pasado al número de WhatsApp de una exfuncionaria que ni siquiera ya es funcionaria y ha sido gentil y nos ha comunicado esta imputación en PDF, pero solo estos elementos. Entonces también hay que partir de un margen de responsabilidad, más aún cuando se pretende la detención preventiva de un ciudadano, independiente fuera así mismo culpable o vieran todos los elementos, pero también la responsabilidad. Entonces no tengo elemento, me dicen acá informe del investigador, de la acción directa del sargento segundo Moisés Valle, no lo tengo. Acta de aprehensión, no la tengo.
Acta de declaración de Dina Lisa, no la tengo. Acta de testigo Meterio Emilio Maita, no la tengo. La declaración de Luis Donaldo Villano, no lo tengo. Acta de delito del lugar del hecho, solamente es nominal. No tengo ese elemento. En esa circunstancia voy a establecer, decía, una calificación provisional, pero ordenar, exhortar a la autoridad fiscal que en futuras actuaciones remita las actuaciones investigativas para la consideración. Considerando tercero, riesgos procesales y la petición de medidas cautelares. La ley 1173 es clara. El legislador ha modificado la ley en cuanto a quién debe justificar la existencia de riesgos procesales. Es a la autoridad fiscal y a la parte acusadora. Entendemos que hay parte denunciante, ¿no? Y constituida de repente en víctima, tampoco se nos ha aclarado aquello, pero pedirle a esta parte que vaya a buscar documentación o esté algún seguimiento no sería corto, porque la responsabilidad es del Ministerio Público. Al efecto, la autoridad fiscal nos dice que concurre el 234, 1, 2 y 7 y el 235, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. En lo que concierne al 234, numeral 1, que el imputado dice no tenga domicilio, residencia, no tiene trabajo, pero de la cédula de identidad menciona barrio Tamarindo, Palos Blancos, pero no especifica qué calle. Y la observación que realiza, ¿no? Es precisamente se debe tomar en cuenta con la declaración que realiza el ciudadano que dice que en Palos Blancos, y además, ¿dónde se ha suscitado el hecho? En Palos Blancos, ¿no? La cédula de identidad dice eso, barrio Tamarindo, Palos Blancos. Ahora, obviamente, desconoce esta juzgadora si hay ubicación de calles, pero el imputado, cuando realiza su declaración, hace un croquis, ¿no? Y dice Casa de la Hueva, donde vivo, con Margarita, Marta, Garnica, Nina, ¿no? Croquis de domicilio, se hace un croquis, un dibujo. Eh, no se tiene certeza de que la autoridad fiscal hubiera ido a verificar o a través del investigador y nos diga, no hay ese domicilio, él no vive, nadie lo conoce, ¿no? Entonces, en el marco de favorabilidad, que en este caso favorece al imputado, voy a considerar que ese es su domicilio. En lo que corresponde a la actividad, efectivamente dice que es estudiante, pero no dice dónde estudia, ¿no? Y la cédula de identidad que se presenta tampoco consigna. ¿Por qué? Porque es relativamente muy joven. Ha cumplido recién 18 años, era nacido el 19 de septiembre. Bueno, no tan reciente, pero octubre, noviembre, sí, hace 2 meses ha cumplido la mayoría de edad este ciudadano, como está escuchando. Entonces, y cuando esta juzgadora en ese principio de verdad material, al verlo tan joven, le preguntan que trabaja en el taller, pero tampoco hay certeza de que, ¿no? En este marco sí voy a establecer la actividad, porque no refleja la cédula de identidad, la actividad, y si consideramos en un marco de favorabilidad, no hay actividad. 234, numeral 2. Las facilidades de mano de permanecer oculto o salir del país. Él es sumamente joven, no está estudiando, no hay un trabajo, aunque nos ha dicho que trabaja en un taller, pero no hay certeza de aquello, ¿no? La autoridad fiscal también puede realizar los requerimientos para verificar este extremo, pero no. Entonces, en parte, simplemente porque esa facilidad de salir del país no existe como migratorio, no se tiene constancia de que este ciudadano tenga la posibilidad económica y la posibilidad de salir ni siquiera de Palos Blancos o del departamento. Por lo tanto, en lo que concierne enlazado a la parte de actividad, voy a establecer este periodo. Numeral 7 del artículo 234. Peligro efectivo para la sociedad, nos dice la autoridad fiscal, porque el imputado actúa con una conducta delictiva, puede cometer otro delito de robo en otros lugares en compañía de sus amigos, una vez que el imputado no ha respetado el domicilio de su pariente, que es familiar de su esposo de la víctima. Asimismo, el haber ocurrido en la vía pública, el imputado podrá cometer reiteradas oportunidades, las mismas condiciones, siendo un peligro efectivo para la sociedad. Ese es el criterio de la autoridad fiscal, pero parece que ha habido un lapsus, porque ¿qué se dijo en la relación de eso? Se dijo que había un kiosco, y acá dice que, no, que es un familiar y que no ha tenido el temor porque entra al domicilio del pariente que es familiar de su esposo, de la víctima. No es comprensible esta apreciación. Más allá de esta falta de comprensión, debemos considerar lo que establece la sentencia constitucional 56/2014. ¿Qué dice esta sentencia? Se debe considerar a un sujeto que es peligro efectivo para la sociedad cuando tenga un certificado de antecedentes penales que registre antecedentes penales. Y aquello tampoco viene en relación a este ciudadano.
y la verdad no creo que lo tenga porque es relativamente joven. Entonces, es otro el parámetro de la víctima, pero no nos ha señalado aquí que sea un peligro para la víctima, por lo tanto no va a concurrir este delito. En relación al 235.2, peligro de obstaculización, nos dice que el imputado, respecto a esto, debe tener en cuenta, dice que debe revisar actos investigativos del Ministerio Público, recepcionar la declaración de los testigos, de descargo, de cargo, identificar al otro sujeto que coadyuvó con el robo, aquí ya nos habla simplemente del robo, realizar la audiencia de inspección técnica ocular, en lugar del hecho, los partícipes y que el imputado puede fácilmente incluir, ¿no? Pero la presunción, los adjetivos, las meras presunciones, subjetividades, ya no son base de una audiencia cautelar. Y lo digo con el debido respeto a la autoridad fiscal, porque se tiene que generar certeza cómo va a obstaculizar a este ciudadano, ¿no? Cuando no se encuentra esa justificación. Y reitero, siempre el trabajo es institucional, nada personal, pero no tengo los elementos de convicción ni siquiera para poder analizar ahí de repente algo que pueda justificar este delito, ¿no? Estoy de acuerdo en que se deben realizar los actos investigativos en esa búsqueda de la verdad, pero no hay suficiente carga para poder establecer la obstaculización. En la medida cautelar, la petición es la más extrema del sistema procesal penal, detención preventiva para este ciudadano, cuando no se cumple con remitir los actuados de los actos investigativos, no se ha generado certeza, es decir, la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de mantener a este ciudadano? Porque tiene un domicilio, no hay la situación de peligro efectivo para la víctima, la necesidad también efectivamente va con el desarrollo de los actos investigativos, porque la medida cautelar se aplica para asegurar la presencia del imputado, realizar todos los actos investigativos y aplicar el rigor de la ley en el caso que se encuentre en responsabilidad. Esa es la finalidad. En cuanto a la temporalidad, nos dice 6 meses, ¿no? Pero considera esta juzgadora que tampoco se ha justificado este plazo de los 6 meses cuando estamos hablando de un ciudadano y hay todavía una observación o un análisis que debe realizar el Ministerio Público en cuanto a la calificación, ¿no? La idoneidad de la medida de introducirlo en un centro penitenciario de San Pedro, ¿no? Porque ni siquiera por la edad, ¿no? Correspondería inclusive a cada uno. Pero en concreto, la suscrita ha analizado esta resolución y va a asumir la siguiente determinación. Por tanto, la Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres número 9 de la Ciudad de La Paz, con las facultades conferidas por el artículo 54, numeral 2 y 231 bis de la ley 1173, dispone y determina apartarse la petición del Ministerio Público y disponer que el presente proceso se desarrolle con la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, de acuerdo al artículo 231 bis, para el ciudadano Luis Marcial Villán Mamani, siendo esta la siguiente. Escuche bien el ciudadano porque va a cumplir. Primero, la detención domiciliaria. Como ha dicho que hay un domicilio, entonces la detención domiciliaria que deberá ser verificada además mediante orden instruida por cualquier funcionario policial o el investigador del Ministerio Público. Segundo, se dispone también la prohibición de acercarse a ese kiosco donde él ha comido y donde se ha suscitado. Se dispone la prohibición, escúchese bien, de comunicarse con la parte denunciante, Dina Lizeth Kempa Salazar, y su esposo, Emilio Maita Garnica, siempre y cuando no sea para llegar a una solución a este conflicto o para un acto investigativo. Asimismo, se dispone la prohibición de contactarse con esa otra persona que ha hecho referencia a la autoridad fiscal, que también habría participado en este hecho. Se dispone como se está disponiendo la detención domiciliaria, sin salida laboral, porque no hay actividad acreditada, pero entendiendo que en respeto del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, uno tiene derecho a trabajar porque tiene que subsistir o estudiar por la edad que tiene, una vez que tenga la documentación actualizada, legal, vigente, idónea, este despacho va a considerar una salida laboral. Pero entre tanto, la detención será sin salida laboral. Ya he referido prohibición de consumir bebidas alcohólicas, drogas estupefacientes, prohibición de constituirse a fiestas patronales, fiestas de fin de año, en absoluto no lo puede hacer. De la misma manera se va a disponer la presentación de 2 garantes personales que garanticen su presencia durante la etapa de investigación, que pueden ser sus familiares.
Asimismo, la prohibición de salir de Palos Blancos, entre tanto se tenga esta investigación como una medida para garantizar la presencia de él. También se va a disponer la otorgación de garantías de consideración y respeto hacia la parte denunciante mediante la Oficina Convencional de la Policía Boliviana para que no exista susceptibilidad a la investigación y además para reforzar esa medida de no acercarse a la parte víctima y denunciante, siempre y cuando, reitero, no sea para llegar a una solución al conflicto o para una investigación. Son estas medidas las que se van a imponer, plazo de cumplimiento 3 días hábiles, bajo alternativa de revocatoria, de acuerdo al artículo 247, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Resolución notificada a las 13:30 a la autoridad fiscal y a la defensa. Notifica a la parte denunciante que no ha asistido a la audiencia, pero tiene derecho a saber lo que se ha resuelto. A todos debo recordarles que en el caso de sentirse agraviados, en el marco del artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, y artículo 251 de la Ley 1173 están en plena libertad de poder apelar esta determinación si no fuera desobrado o les hubiera causado algún ataque. Doctor. La palabra, señora magistrada, teniendo en cuenta que su autoridad ha sido, bueno, ha establecido la detención domiciliaria y teniendo en cuenta que nos encontramos a 22 horas de la comunidad y del municipio, voy a solicitar muy respetuosamente por la Policía Rural y Fronteriza se haga efectivo la detención, el mandamiento de detención domiciliaria, teniendo en cuenta que el señor Villán se encuentra aprehendido. Muy respetuosamente solicito la petición, señora magistrada. Téngase presente, visto de conformidad a lo previsto por el artículo 125 en la vía de complementación ante la solicitud presentada por la defensa, siendo evidente que la distancia de Palos Blancos a nuestra ciudad es considerable y a efectos de efectivizar, perdón, la redundancia, la detención domiciliaria, esta, como se ha ordenado, se realice mediante la Policía Rural Fronteriza de Palos Blancos. Obviamente se va a expedir el mandamiento y se va a utilizar también el mismo mecanismo que ha utilizado la autoridad fiscal, es decir, por medios, el celular, porque no hay otro mecanismo, ¿no? Entonces se va a mandar el mandamiento de aprehensión y esto para que sea cumplido y el ciudadano pueda guardar la detención domiciliaria acatando todas y cada una de las medidas que han sido dispuestas por este despacho judicial. Y tome en cuenta que también hay garantes que tienen que cumplir, ¿no? Que pueden ser los familiares, pero que sean dispuestos por esta persona. Eso es todo, no habiendo nada más que tratar, ha concluido el acto procesal. Muchas gracias, señora magistrada. Hasta luego, doctor, eso es todo. Hasta luego, señora juez. Hasta luego, doctor.